conferencia de la palabra, celebrando a nivel mundial septiembre como el mes de la Biblia, hablando de la Biblia y su impacto a través de los tiempos. Y quiero que vaya la palabra conmigo a la segunda carta a Timoteo, capítulo 3, versículo 16 y versículo 17. Bendecimos a todas las personas que están conectadas con nosotros en las diferentes plataformas digitales donde estamos transmitiendo también nuestra celebración hoy lunes. Lunes de gloria, martes de gloria, miércoles de gloria, jueves de gloria, viernes de gloria, sábado de gloria, domingo de gloria. Todos los días son de gloria. Yo tengo que celebrar la vida de Jesús todos los días. Y hay algunos hermanos que en momentos como estos, wow, es un beneficio, una bendición, ¿verdad? De poderle ver, porque en otro momento no pueden estar por causa de su trabajo, porque libran los lunes. Por ejemplo, tenemos ahí el hermano Freddy, que libra los días lunes, y él pertenece al grupo Vida del hermano Florín, y hoy está aquí recibiendo la palabra. Bendigo tu vida y tu familia. Amén, hermano Freddy. Segunda carta a Timoteo, capítulo 3, versículo 16 y 17. Y usted va a leer estos dos versículos conmigo en alta voz a la cuenta de 3. 1, 2 y 3. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Vuelvo a repetirlo porque algunos como que no la leyeron, estaban ahí como meditando y viendo qué decía. 1, 2 y 3. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Puede sentarse. ¿Cuántos creen que la palabra nos prepara para toda buena obra? ¿Cuántos lo creen? Dile al que está a tu lado en esta noche: la palabra de Dios te prepara para toda buena obra. Suéltale esa palabra y dile: la palabra de Dios te prepara para toda buena obra. Dile a la persona que tiene a tu lado: la Biblia es el libro más importante de todos los tiempos. Díselo con autoridad: la Biblia es el libro más importante de todos los tiempos. Y su impacto sigue siendo el mismo ayer, hoy y siempre. Diga conmigo: el impacto de la palabra. El impacto de la palabra sigue siendo el mismo ayer, hoy y siempre. El apóstol Pablo, en la segunda carta a Timoteo, a partir del versículo 14 del capítulo 3, empieza a hablar con su discípulo y hijo espiritual llamado Timoteo, uno de los hijos genuinos que el apóstol Pablo formó y fue mentor durante muchos años y lo preparó para la obra que Dios le había encomendado. Y la herramienta más poderosa que el apóstol Pablo le enseñó al joven Timoteo fue amar la palabra. Amar la palabra es recibir la instrucción que en ella hay. Amar la palabra es desechar lo malo y recibir todo lo que es bueno. Amar la palabra es conocer la voz de Dios a través de ella. Amar la palabra es ser responsable de lo que nosotros pensamos y hablamos. Porque la palabra dice que con el corazón se cree, pero con la boca se confiesa. Cada vez que yo confieso la palabra, estoy haciendo una declaración profética. Cada vez que yo hablo la palabra, estoy hablando una palabra profética. Porque la profecía más grande que puede existir es la palabra de Dios. Es el filtro. Ninguna profecía va a ir por encima de lo que dice la palabra. Nadie me va a decir a mí: pastor, te va a ir mal. La palabra a mí me está diciendo que me va a ir bien. Es verdad. Vienen días malos,
Pasamos días malos, pero la palabra dice en Romanos capítulo 8, versículos 28 y 29, y sabemos que a los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan ¿a qué? A mal, a bien. Cada palabra tiene una repercusión a nivel espiritual sobre nuestra vida, sobre nuestra familia, sobre nuestra descendencia. Diga conmigo, mi descendencia. Quiero escucharle, mi descendencia es bendecida a través de la palabra. Por eso el apóstol Pablo, como mentor, maestro y padre espiritual de Timoteo, le dijo en el versículo 14 del capítulo 3: persiste tú en lo que has aprendido, no te dejes persuadir. Cuando yo tengo un conocimiento de la palabra a través de los tiempos, la falsa doctrina a mí no me van a persuadir. ¿Están conmigo? Todo lo que sea contrario a la revelación de la palabra de Dios en mi vida no va a tener lugar, porque yo conozco la verdad. San Juan capítulo 8 versículos 31 y 32. Los discípulos tenían una conversación con su maestro, su padre espiritual, su mentor Jesús, y Jesús los confrontó y le dijo: si ustedes permanecen en mí y en mi palabra, serán verdaderamente libres. Si permanecen en mí y en mi palabra, serán libres. Y ellos le responden: nosotros no hemos sido esclavos de nadie, porque somos hijos de Abraham. Esa es la mayor justificación que puede utilizar una persona como defensa cuando no quiere cambiar su vida. Ay, mi mamá es cristiana y ora por mí. Ay, mi papá es un pastor, mi hermano un gran predicador. La salvación es personal. Si yo no reconozco a Jesús como mi Salvador y cumplo lo que hay en la palabra, entonces yo no voy a ser salvo. Es importante entender que la verdad es la palabra, y la verdad siempre nos va a liberar. Entienda esto: si está pasando por un momento de angustia, si está pasando por un momento de dolor, si está pasando por un momento difícil en cualquier área determinada, la palabra de Dios siempre va a ser tu consuelo. Ella te va a dar la seguridad, ella te va a dar la paz, ella te va a aportar las herramientas que tú necesitas para tú conocer a Dios y cumplir el propósito que en ellas hay. Entonces, persiste en lo que ha aprendido. ¿Qué es persistir? Es ser perseverante. La Biblia tiene su origen, tiene su significado, tiene su etimología, y es bueno que nosotros como iglesia la conozcamos. Porque la palabra Biblia viene del griego, que significa los libros. La Biblia es un conjunto de muchos libros. Conocer la palabra de Dios es conocer una biblioteca. Una biblioteca sin la Biblia no está completa. Pero la Biblia, sin estar en una biblioteca, ya es una biblioteca, porque es un conjunto de muchos libros. Conocer los 27 libros y los 39, tanto los que forman el Antiguo como el Nuevo Testamento, nos va a llevar a una reflexión a nivel textual y espiritual de lo importante que es la palabra de Dios. Cuando la persona que le corresponda hablar de las divisiones, conoceremos las divisiones que tiene la Biblia. Pero hablando de la etimología, hablando de dónde proviene la Biblia, es bueno que entendamos algo. La Biblia no fue escrita para un grupo determinado de personas. La Biblia fue escrita para que la ley de Dios se cumpla, y se cumpla en toda la raza humana. Que nosotros hemos sido beneficiados, amén. Estamos en España, que es una cuna cultural de la historia bíblica. La primera Biblia traducida al español fueron dos españoles, los dos de Sevilla, Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera. Cada vez que usted lee las diferentes versiones, va a encontrar al pie de la página revisión de Casiodoro de Reina o Cipriano de Valera, porque fueron los primeros en traducir la Biblia al español para que le llegue a toda la lengua hispana. España
aunque usted lo vea tocado a nivel cultural hoy en día, es una cuna de palabra. Yo creo que era una casualidad que Dios ha traído mucha gente de distintas naciones representadas. Vamos a recuperar los valores cristianos que se han perdido y vamos a levantar la Biblia como el libro más importante de España y de Europa para que este continente sea salvo por Jesús. No es una casualidad, no es una coincidencia. Hay un propósito intencional de Dios. Hay una intervención de Dios por la cual usted está en este continente, por la cual usted está en esta nación que se llama España. La Biblia no fue escrita solo para personas cultas, para políticos. La Biblia fue escrita para todos los estratos sociales. Por eso que la Biblia es hoy y mañana. El cielo y la tierra pasará, dice el Señor, pero mi palabra no pasará. Cuando estudiamos el Tanakh hebreo, nos damos cuenta muchas veces que tener la doctrina judaizante simplemente nos permite tener acceso a lo que es la ley y a lo que son los principios de preceptos humanos. Pero conocer a Dios a través del Espíritu de la palabra abre mi capacidad y abre mi entendimiento para que yo conozca a un Dios real, a un Dios que no se mueve conforme a los preceptos, a las costumbres culturales de un pueblo, de una nación, sino que se mueve a favor de un corazón quebrantado y una vida necesitada que clame y pida misericordia a Él. Si no, no hubiese motivo ni oportunidad por el cual nosotros en esta noche empecemos a celebrar una semana dedicada a la importancia de la palabra de Dios. La Biblia fue traducida en hebreo, en el griego y en el arameo. Si está tomando nota, tome nota. Fueron las 3 lenguas primero que se tradujeron la Biblia: hebreo, griego y arameo. El hebreo en su momento era utilizado solo por los judíos. Era una lengua muy culta, muy rica, pero sin embargo muy atacada por los diferentes imperios que existieron luego después del pueblo de Israel. Por eso que en el tiempo de los romanos era necesario que la lengua de los negocios era el arameo. Todas las personas que eran empresarias, hacían grandes negocios, tenían multinacionales, manejaban el arameo. Era el inglés de aquella época. Tenían que hablar arameo. Y el griego ya era una lengua totalmente dedicada a lo que era la educación y la preparación desde el niño, desde que el niño empezaba a crecer hasta llegar a una vida adulta. Por eso están los niveles de madurez en el griego: el lulio, el telio, el tecno, que forma parte de las edades de crecimiento que tienen los niños, y cada edad representa una madurez espiritual. Por eso que el apóstol Pablo, cuando habla de la Biblia, habla de madurez espiritual. Y él dice: yo hablo sabiduría con aquellos que han alcanzado madurez. Y la madurez es sabiduría. La madurez es carácter. Dile al que está a tu lado: si eres sabio, tendrás carácter. No temperamento, porque el temperamento tiene que llevarlo bajo el control del carácter que será formado en ti por Cristo. Tiene que estar por encima tu carácter y dominar tu temperamento. Y para eso la palabra dice que Dios nos ha dado una herramienta que se llama dominio propio. Que cuando el diablo te esté tentando, ya Dios te dio una palabra, que hay una herramienta que va a ir por encima de esa tentación, por encima de ese ataque, por encima de esa aflicción que está viviendo, y se llama dominio propio. Conociendo las 3 lenguas, tanto lo que la lengua del arameo, del griego, del hebreo, en las traducciones bíblicas, vemos la riqueza que ha tenido la Biblia en todo los tiempos, en todas las épocas y en todos los hemisferios. Sin embargo, hablando un poco de lo que se le llamó en su tiempo la llamada Santa Inquisición, porque estamos hablando de la importancia de la Biblia a través de los tiempos, hay una Biblia la cual forma parte de la historia de España, que usted tiene que conocerla, que se llama la Biblia del Oso. ¿Cuántos han ido a la Plaza Sol? Todos los que están aquí, ¿verdad? Levante la mano. ¿Cuál es el monumento que está en la Plaza Sol? ¿Qué hay? Un oso intentando alcanzar un madroño. En la llamada Santa Inquisición, que de santa no tiene nada, la diabla, porque mataron muchos cristianos, muchas personas inocentes por la persecución de la lectura de la Biblia. Hubo un libro que no pudieron quemarlo, quemaron todos los libros.
Y ese libro lo utilizaron como una herramienta y le pusieron en toda su portada el oso madroño. Hay muchas personas que piensan simplemente que es una mascota, pero forma parte de una historia también a nivel espiritual, porque esa Biblia no fue quemada. Y de ella sacaron después miles y millones de ejemplares. No hay ninguna biblioteca aquí en España. Usted puede ir a la plaza de aquí de Pozuelo, la plaza de Alcobenda, la plaza de Leganés, la plaza de la biblioteca de Majadahonda, cualquier biblioteca en España, y usted solicita la Biblia del oso y se la van a dar, porque existe, forma parte de la historia bíblica. Estamos hablando claramente que aunque existieron 3 traducciones principales al principio, la Biblia se ha traducido en miles de idiomas y se ha traducido en miles también de dialectos. No hay ningún lugar donde la palabra de Dios no esté ocupando un lugar. Y aún en aquellos lugares que forman parte de la ventana 1040, los países no alcanzados del Medio Oriente, que son impenetrables porque no se puede buscar de Dios, no se puede leer la Biblia y la gente muere a causa de su fe. Aún así hay misioneros y está llegando la palabra del Señor a lugares que anteriormente no había ningún tipo de acceso. El Antiguo Testamento tiene una influencia hebrea muy grande y muy profunda, porque los primeros 5 de la Biblia, los primeros 5 libros de la Biblia, que se llama los libros de la ley o la ley de Moisés, representan la historia genuina de lo que es el pueblo de Israel. Y por ende, allí es donde se abre la brecha de todo lo que nosotros conocemos, que se comenzó a desarrollar desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Sin embargo, en el Nuevo Testamento, cuando nosotros comenzamos a ver acerca de la vida de Jesús, todo está planificado con anterioridad, porque Dios es un Dios anticipado. En Génesis capítulo 3, versículo 15, está la primera profecía bíblica. Génesis capítulo 3, versículo 15, está la primera profecía. Si alguien le pregunta, ¿dónde está la primera profecía en la Biblia? Génesis capítulo 3, versículo 15. Y pondré enemistad entre ti y la simiente tuya. Esta te herirá en la cabeza y tú la vas a herir aquí en el calcañar. Profetizando que Jesús venía a hacer el cumplimiento de la palabra. Que todo no estaba perdido, que había una esperanza y que a través de Jesús se iba a recuperar nuevamente esa esperanza. Tenemos que aprender a conocer la estructura general que tiene la Biblia para poder leerla y poder hablar. Hay muchos que dicen, pero yo no sé predicar. Yo no sé qué usted entiende por predicar, porque la palabra predicar es exponer lo que usted ha recibido. La Biblia dice que hay que dar por gracia lo que por gracia yo he recibido. Cuando yo expongo, yo estoy predicando lo que yo estoy recibiendo en mi espíritu. Todo el alimento espiritual que yo recibo en esta casa lo estoy compartiendo con otras personas, las cuales están necesitadas. La Biblia se escribió aproximadamente en un periodo de tiempo entre 1000 y 1200 años. Por eso que la Biblia sigue teniendo un impacto a través de los tiempos. Es muy antigua, pastor, tiene muchos años, pero su veracidad, su profundidad, su palabra siguen siendo la misma. No hay un libro más leído en el mundo, no lo hay, que la Biblia. No lo hay. No lo hay. Cuando Estados Unidos sacó la Biblia de sus universidades, de sus escuelas, de su sistema educativo, se le vino todo abajo. Toda nación que su base principal es la palabra de Dios va a prosperar. Nosotros como dominicanos tenemos una gran bendición, que el centro de nuestro escudo es una Biblia. Y la Biblia está basada en San Juan capítulo 8, versículos 35 y 32, donde habla de la verdad que nosotros conocemos a través de la palabra. Y su lema en el escudo dice: primero Dios, luego va la patria y luego va la libertad. Entendiendo que todo lo que se le da el primer lugar va a prosperar. Por eso, mientras yo analizaba este estudio para compartirlo con ustedes, me llegó una reflexión y no me la voy a quedar. Quiero compartirla, quiero que usted la escuche también. Y es que cada vez que nosotros leemos la Biblia, no solamente estamos alcanzando la historia, sino que se está cumpliendo la historia. Usted alcanza lo que usted se esfuerza, pero se cumple lo que usted cree.
La Biblia es un libro que nos va a llenar de fe y de esperanza en todos los sentidos de la palabra. No hay dos tipos de fe, hay una sola fe para todo. Por eso dice que la palabra es útil, ¿para qué? Para enseñar. ¿A cuánto le gusta ser enseñado? En el momento que se nos pregunta todo, yo quiero ser enseñado, pero cuando se nos enseña, nos recibimos. Pero también es útil para corregir. ¿A cuánto le gusta ser corregido? En el momento sí yo quiero ser corregido, pero cuando viene la corrección, ay, qué pesado ese hermano o el pastor lo que me está diciendo. El espíritu nunca se va a apartar de la palabra. Por eso que después de enseñar y corregir, dice que también va a redarguir. Porque te va a perfeccionar. ¿Cuántos quieren ser perfeccionados por Jesús? La palabra te perfecciona. La revelación bíblica cambia tu manera de pensar, tu manera de caminar, tu manera de actuar, porque ya tú no te mueves por tus emociones, sino que el Espíritu Santo es que te dirige en cada uno de los pasos, los cuales tú das. ¿Quiénes fueron los autores de la Biblia? Porque si se escribió en un lapso de tiempo entre 1200 años, hay muchos que dicen que no, que la Biblia apareció y se publicó y que es un libro falso. Hay muchos que dicen que no, que la Biblia nunca ha existido, que es un invento. ¿Cómo yo voy a intentar olvidar y cómo voy a intentar borrar lo que le ha dado vida y transformación a todo lo que hoy existe? Es imposible no testificar de lo que ha hecho Dios en nosotros a través de su palabra. Es imposible dejar de creer en los milagros que Dios hace a través de los tiempos, a través de su palabra. Sus palabras siguen siendo la misma, con el mismo poder, la misma autenticidad, la misma autoridad. Porque la palabra de Dios representa el sello de lo que es el reino aquí en la tierra. Los autores fueron reyes, profetas, sacerdotes, pescadores, médicos, entre otros, campesinos. No solamente fueron los evangelistas, los discípulos, no solamente fueron los profetas, también hubieron sacerdotes, hubieron pescadores, hubieron muchas personas que escribieron parte de la Biblia. Cada trozo de la Biblia tiene un impacto y tiene una percusión espiritual muy interesante. En el año 1907, cuando comenzaba a crecer la educación a nivel internacional en España, Salamanca comenzó a vivir uno de sus mejores momentos a nivel educativo, que hasta el día de hoy no ha parado. Sin embargo, la mayoría de las enseñanzas que se comenzaron a enseñar en las universidades en aquella época, había muchos principios que iban en contra del conocimiento y la revelación de la palabra de Dios. Uno de los maestros universitarios, enseñando en una de sus clases acerca de la existencia y acerca de la idea de Dios en la Biblia, dijo que Dios no existía. Es imposible que Dios exista con tanta maldad en el mundo. Es imposible que Dios exista donde no hay una equidad a nivel de vida en el ser humano. Es imposible que Dios exista donde el mal sobreabunda y no hay bien en el corazón del ser humano. Eso hizo que muchos alumnos comenzaran a tener mucha curiosidad y comenzaran a hacerse muchas preguntas acerca de la existencia de Dios. Uno de ellos recibió lo que le llamamos en Latinoamérica un tratado o una literatura donde decía ¿y qué dijo Dios? Pero luego de recibir la charla, la conferencia en la universidad, frente a aquella persona que con tanto amor, tanto de nuevo le entregó el tratado, le entregó la literatura, lo partió. Pero hubo un pedazo de la literatura que se le quedó pegado al bolsillo. Al llegar a su casa y luego de quitar el pantalón, encontró el pedacito de tratado que había ahí y la única palabra que decía era ¿y qué dijo Dios? Esto les pareció tan curioso que él dijo: yo necesito conseguir al hombre que me entregó este tratado y me explique, porque no me puedo explicar humanamente cómo este trocito de esta literatura quedó incultado en mi pantalón.
lo buscó por todos los lados y no lo consiguió, hasta que en una oportunidad consiguió a un joven en aquella oportunidad, la cual también formaba parte de la historia y forma parte de la historia de los grandes avivamientos aquí dentro de Europa. Y mientras el joven lo vio, le dijo: ¿qué te pasa? Que te veo que está preocupado, te veo que está angustiado. Y le contó su historia y le dijo: yo lo único que quiero saber, ¿y qué dijo Dios? Y aquel joven predicador le dijo: Dios ha dicho tantas cosas que no sé si tú estás dispuesto a escucharla cada una de ellas, pero solamente una que tú escuches va a ser más que suficiente para transformar tu vida. Y la que te quiero decir es que Él vino para salvarte. Esto impactó mucho a ese joven, de tal forma que aceptó a Jesús, abrió su corazón, hizo confesión de fe y comenzaron uno de los movimientos cristianos más importantes de aquella época, para nuevamente traer una realidad bíblica de una verdad que la gente necesitaba conocer. No estamos en cualquier lugar, como le explicaba al principio de la enseñanza. Estamos en un lugar muy estratégico, muy intencional de Dios, para Dios hacer grandes señales, grandes prodigios, grandes milagros. Dios lo único que necesita es alguien que crea en la autenticidad y que cree en el poder que hay en su palabra y comience a compartirlo con otros. Impacte a otra persona a través del poder de la palabra. Háblele de la maravilla de Jesús. Haga lo mismo que dijo ese joven. ¿Y qué dijo Dios? Dios ha dicho cosas poderosas sobre la raza humana que Él va a hacer y que Él va a intervenir. En la parte de la historia a nivel de religión, el judaísmo agrupa más de 3,000 millones de personas. Recuerde hace un momento, hay personajes bíblicos que para el Islam nunca será borrado. Entre ellos, Moisés. Hay personajes bíblicos que aunque tal vez ellos no lo reconocen como un Dios, saben de su existencia. Entre ellos Jesús, aunque lo ven como un profeta. Sin embargo, no voy a dar alusión al impacto, al crecimiento que ha tenido el judaísmo, porque todos lo sabemos, y más aquí en Europa, sino hablar de la necesidad que usted y yo tenemos de conocer la Biblia y su impacto a través de los tiempos, y no tener temor a las corrientes filosóficas de la ciencia que se han levantado para ignorar el poder y el conocimiento de la palabra. Si no estar lleno de Dios, de su Espíritu Santo, cumpliendo la responsabilidad que Dios nos asignó, que es hablar de Él y predicar acerca de Él. Hay una riqueza lingüística, cultural, que nosotros debemos de considerar en la Biblia cada vez que nosotros la leemos. Porque la Biblia tiene sus divisiones. No me voy a adelantar a algo que ya más adelante se le va a enseñar, mañana mismo. Usted aprendiendo eso se enterará que las divisiones comprenden un contenido lingüístico y cultural para que yo conozca el tiempo. Por eso la palabra habla de los tiempos. Cuando yo discierno los tiempos es porque yo estoy conectado con el tiempo de Dios. Y el tiempo de Dios es el tiempo Cairo. Diga conmigo, el tiempo de Dios es el Cairo. Porque es el tiempo perfecto donde Dios construye y hace todas las cosas. La mayoría de los libros de literatura, de arte, de ciencia, siempre tendrán dentro de su historia algo que dé alusión a la palabra de Dios. Por dos razones. Cuando yo quiero tener un impacto en un área determinada, yo necesito crear una tendencia. ¿Por qué las redes sociales se han convertido en tendencia? Hay personas que no la conocen ni en su casa, pero en las redes sociales la conocen. Porque son tendencia a través de ¿qué? De los views que todos los seguidores día tras día le dan en su contenido que están exponiendo. El único libro que no ha tenido la necesidad de estar en ninguna plataforma actual y sigue todavía revolucionando el mundo y va a seguir revolucionando el mundo es la Biblia.
no existía el Facebook, no existía Twitter, no existía Snapchat, no existía ninguna red social, no existía TikTok. Y la Biblia seguía llegando a los lugares más remotos. Porque lo bueno siempre va a llegar. Siempre. No se procure o no se apresure, ante las circunstancias o adversidades que muchas veces vienen. Porque lo bueno de Dios siempre va a llegar. La palabra de Dios siempre va a llegar. El milagro de Dios siempre va a llegar. Sus valores sociales, aunque muchos han querido ignorar a través de la ciencia y la filosofía la existencia de la Biblia, es imposible no hablar de los milagros que han sucedido a nivel de la historia bíblica, comprobado a nivel científico, reconociendo por ejemplo unos milagros más grandes, que fue la batalla de Gabaón, donde el sol se detuvo por una palabra de un hombre que le creyó a Dios, para que la noche no llegara y fuera totalmente de día. Comprobado científicamente que separó la tierra. No fue que la tierra se paró, es que el poder de Dios hizo que todo se paralizara y no hubiera ningún tipo de movimiento. Hemos conocido a través de la ciencia que está girando alrededor del sol. Si yo digo que se paró, entonces se paró el sol. Hay gente que comienza a darse vuelta el coco a la cabeza. ¿Y cómo sucedió eso? ¿Y cómo pasó? Hay cosas que mejor no las piense. Cuando usted esté ante la presencia del Señor, pregúntesela, que Él se la va a responder. Eso es lo que tiene Dios. Por eso la palabra dice que en el cielo van a haber promesas cumplidas. En el cielo nos vamos a encontrar con muchas cosas las cuales no esperábamos, pero que Dios la tiene preparada para cada uno de nosotros. La Biblia es útil para justicia. Fue el cuarto punto que le dijo Pablo a Timoteo. La Biblia te va a instruir en justicia. Si alguien ha sido injusto contigo, te ha hecho daño, te ha hecho mal, hoy la palabra de Dios va a hacer justicia. Hoy la palabra de Dios se va a revelar a favor de ti. Hay un abogado que nunca ha perdido una batalla. Hay un hombre que va a juzgar. Uno de los temas que más me apasiona en el área teológica es el tribunal de Cristo, porque es el tribunal de recompensa. Ahora, el tribunal de juzgar los vivos, los muertos para condenación, nadie quiere estar ahí. Pero para evitar eso, ¿qué hay que hacer, pastor? Cumplir la palabra. Y en lugar de ir a un juicio para perdición, vayamos directamente al tribunal de Cristo, donde seremos recompensados por todas nuestras buenas obras. Entonces la Biblia hace ¿qué? Justicia. Dile al que está a tu lado, estoy terminando. La Biblia hace justicia. Dios va a hacer justicia por ti, por tu casa, por tu vida, por tu familia. ¿Cuál es la estrategia espiritual de Dios del desarrollo y la historia de la Biblia a través de los tiempos? Está en el versículo 17 y dice: a fin de que el hombre de Dios sea perfecto enteramente para toda mala obra, para toda mala obra, para toda mala obra, para toda buena obra. ¿Usted necesita buenas obras? No se aparte de la palabra de Dios. Dios te va a hacer perfecto para toda buena obra. Dios va a cumplir sobre ti su propósito. Si alguien tuvo una influencia histórica para que hoy nosotros, no es que yo me llamo protestante, porque muchos dicen, ay, él es protestante. Yo no soy protestante. Nosotros somos hijos de Dios, somos siervos de Dios, cristianos, seguidores de Cristo. Ahora, no podemos ignorar los aportes que hizo en el año 1500 y algo, 1512,
Martín Lutero cuando empezó la historia de la Reforma. No podemos ignorar que la iglesia fue revolucionada conociendo una gran verdad y que la literatura a nivel bíblica, como Charper, como Dante, como otros más que han sido referencia a través de los tiempos, han tenido que entender la importancia que tiene la Biblia. Aún Marco Aurelio, que se cree que tenía mucha teoría ideológica acerca de lo que es la familia, acerca de lo que es la productividad, entendió que la mejor biología que ha formado todo lo que hoy puede existir es lo que nosotros no hemos podido determinar, porque la palabra dice que nosotros somos imagen y semejanza de Dios. Él fue que nos creó y nos creó con un gran propósito. Y concluyendo y hablando de el consejo final del apóstol Pablo a Timoteo, todo lo que yo te he hablado, todo lo que yo te he escrito, todo lo que yo te he enseñado, todo lo que yo te he corregido, es para que tú seas perfeccionado. Quiero decirte de parte de Dios que Dios quiere perfeccionarte y que esta semana sea una semana donde tú testifiques todo lo que Dios ha hecho contigo a partir de hoy, a través de la importancia que tú vas a comenzar a darle aún más a la palabra de Dios. Que te vas a añadir a la lectura de la Biblia y que la Biblia se va a convertir para ti en el libro más importante, que no solamente lo va a llevar en tu tablet o en tu dispositivo móvil o físicamente porque lo tiene que llevar, sino porque entiende que es el libro que sigue siendo el libro por excelencia que cambia y transforma ayer, hoy y siempre. Acompáñame de pies. Dale un aplauso a Jesús. No tenemos mucho tiempo y esto es una cápsula, rápido. Pero yo creo que hoy pueden suceder dos cosas. Primero, que lo haya entendido todo y aplique lo que ha recibido. Y lo segundo, yo sé que eso no va a pasar aquí en Nueva Vida Pozuelo, que no haya entendido nada. Si no hacemos nada con lo que hemos recibido, ¿de qué vale la vida y de qué vale todas las herramientas a nivel espiritual que el Señor a nosotros nos ha entregado? Todo lo que Dios nos ha dado es para que nosotros lo usemos para la edificación y para la bendición del cuerpo de Cristo. Levante sus manos. Yo quiero que ore conmigo en esta noche y repita conmigo: Espíritu Santo, eres el inspirador de la palabra y ellas son útiles en mi vida para enseñarme, para corregirme, para ayudarme a mejorar en cada una de aquellas áreas las cuales yo no he podido con mi propia fuerza cambiar. Te pido que me ayude. Tu palabra es el estandarte que me sostiene y cada promesa que hay en ella me bendicen. Yo quiero poner por obra tu palabra. No quiero ser un oidor o una oidora olvidadiza o olvidadizo. Yo quiero ser un hacedor o una hacedora de la palabra. Necesito, Espíritu Santo, de tu presencia. Si tú no estás, la palabra no tiene vida. El Espíritu le da vida a la palabra. El Espíritu le da vida a los milagros. El Espíritu le da vida y rompimiento a aquellas cosas las cuales nosotros vemos imposibles, pero la palabra de Dios la acerca. Y hoy profetizo en el nombre de Jesús que la palabra va a cambiar tu casa, la palabra va a cambiar tu familia, la palabra va a cambiar tu destino, la palabra va a cambiar toda sentencia de muerte sobre tus generaciones. La palabra de Dios lo va a cambiar. Lo que Satanás quería usar como una herramienta de destrucción, Dios va a usar la palabra como una herramienta de bendición. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Salmo 119, versículo 105. Necesito esa lámpara que va a alumbrar mi camino, que va a alumbrar mi vida, que va a alumbrar mi destino, que va a alumbrar mi casa. Tu palabra, Señor, ella siempre cumple el propósito en mí para lo que fue enviada.
Y hoy no será la excepción. Salimos llenos de tu palabra, salimos llenos de tu espíritu. Sobre todo, salimos con una gran expectativa de que no nos podemos perder ni un día de esta semana. Porque hay sorpresas, hay milagros, hay cosas poderosas que serán impartidas como revelación para tu pueblo. En el nombre de Jesús. Yo le invito hoy a tomar su mejor ofrenda. Vamos a ofrendar, vamos a diezmar. Parte de la bendición de la palabra es la obediencia. Usted no le está dando al hombre, usted le está dando a Dios. Usted está obedeciendo con lo que la palabra de Dios estimula. La palabra dice: no me voy a presentar delante de Dios con las manos vacías. Dios te ha bendecido con empleo, Dios te ha bendecido con familia, Dios te ha bendecido con riqueza. Pastor, ¿dónde están? Es que la riqueza no es el dinero. La riqueza es la paz, la riqueza es la bendición, la alegría, el gozo que tú puedes experimentar aún en medio de los procesos que estás viviendo. Ponle un nombre a esa semilla de fe que va a traer hoy al altar y declara en el nombre de Jesús que Dios te va a prosperar en todo lo que haga y emprende. Y si necesita un sobre, aquí tenemos a la hermana Geraldine que está sirviendo, que te puede llevar un sobre, que puede depositar tu diezmo, una ofrenda, lo que tú hoy hayas apartado, porque quieres traer una semilla